Las leyes son un conjunto de normas jurídicas dictaminadas por un legislador, es decir, por una autoridad competente en la materia. Su función es ordenar, prohibir o permitir algo específico y concreto. Su acatamiento es obligatorio para quienes habitan en un imperio del mismo código legal, el cual es la ley pertenece como la constitución de un país o su código penal. Cuando hablamos de los derechos civiles que especifica en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nos basamos en los expresados desde el artículo 43 al artículo 61, donde se describe que el derecho a la vida es inviolable. No existe ninguna ley que podrá establecer la pena de muerte. El Estado protegerá la vida sobre cualquier situación. De esta misma manera, es inviolable la libertad personal. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida, sino en virtud de una orden judicial, al menos que sea sorprendido infraganti. Sin embargo, toda persona detenida tiene derecho de comunicarse de inmediato con algún familiar o abogado y ser informado de todo lo concerniente a su caso. De igual manera, está prohibido a la autoridad pública o militar practicar o tolerar la desaparición forzada de una persona. Todo aquel funcionario que reciba esta orden está en la obligación de no cumplirla y denunciar a sus autoridades competentes. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Por lo tanto, ninguna persona puede ser sometida a pena, torturas o tratados crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratado con respeto por su dignidad como ser humano. Ninguna persona puede ser sometida sin su consentimiento a experimentos científicos o médicos, al menos que peligre su vida o por otra circunstancia que determine la ley. En el hogar doméstico de toda persona son inviolables. No podrán ser allanados sino mediante orden judicial, de acuerdo con la ley, respaldada siempre con la dignidad humana. Se garantiza el secreto inviolable de las comunicaciones en todas sus formas, según lo tipificado en el artículo número 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones jurídicas y administrativas en concerniente a la defensa y asistencia jurídica de los derechos inviolables en todos los estados y grados de investigación y del proceso, teniendo derecho a saber los cargos a los cuales se les está investigando y dispondrá del tiempo para ejercer su defensa. Toda persona se presume inocente mientras no se compruebe lo contrario. De igual manera, tiene derecho a ser oído en cualquier clase de proceso, dentro de plazos razonables ante un tribunal competente. Ninguna persona podrá ser sometido a un juicio sin conocer la identidad de quien lo va a juzgar, y no por esta obligación a declararse culpable. La confesión solamente será válida cuando es efectuada sin coacción de ninguna naturaleza. No se podrá sancionar con actos de omisiones que no sean considerados delitos o infracciones de las leyes preexistentes, y de todas podrán solicitar en el Estado el establecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial. De igual manera, toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio del territorio nacional, cambiar de domicilio, ausentarse del país y trasladarse con o sin sus bienes por él mismo. Tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad funcionaria pública y debe obedecer de manera oportuna. Cada uno de los ciudadanos puede asociarse con fines lícitos de conformidad con la ley. Igualmente, se puede reunir públicas o privadamente. Ninguna persona puede ser sometida a esclavitud o servidumbre, contando con que toda persona tiene derecho a la protección del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana, los cuales respetan la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. Cada ciudadano tiene derecho a un nombre propio, apellido del padre y de la madre, conocer las identidades de los mismos, teniendo derecho de expresión libremente, sus pensamientos, sus ideas u opiniones de vida, con voz y difusión. En el artículo número 58 y 59 especifica que las comunicaciones es libre y plural y comportan los deberes y responsabilidades de índice de la ley, y de que el Estado esté garantizado la libertad y la religión del culto. Toda persona tendrá derecho a profesar su fe, religión, culto y manifestar sus creencias en privado o en público. Por último, encontramos en los artículos números 60 y 61, vemos expresado que toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen y la reputación igual de manera libertaria, de conocimiento y manifestarlo, salvo que su práctica afecte su personalidad o constituya delito.
Cuando hacemos referencia a los derechos políticos que se ven reflejados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los podemos encontrar desde el artículo número 62 hasta el número 74, donde describe que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos. Esto es importante resaltar que en el artículo 63 tipifica que el sufragio es un derecho y se ejercerá mediante las votaciones libres, directas y secretas. Son electores o electoras todos los venezolanos y venezolanas que hayan cumplido 18 años de edad y que estén sujetos a intersección civil o inhabilitada política. No podrán votar por cargos de elección popular quienes hayan sido por delitos cometidos de sus funciones y que afecten el patrimonio público. Los electores y electoras tienen derecho a que sus representantes rindan cuentas públicas sobre su gestión. Específicamente, en el artículo 67, dicta que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho de asociarse con los fines políticos mediante todos los métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección. No se permite el financiamiento de las asociaciones con fines políticos con fondos provenientes del Estado. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar la pacificación sin armas y sin otros requisitos que lo establezca la ley. La República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho al asilo y refugio, prohibiendo la extracción del venezolano y venezolana. Se considera medio de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía en lo político, la elección de los cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mando, las iniciativas legislativas constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas, cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros. Cuando abordamos los deberes civiles y políticos establecidos en nuestra Carta Magna, los posicionamos desde el artículo 130 hasta el 135, los cuales describen que los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad e integridad de nuestro país. De igual manera, toda persona tiene el deber de cumplir con sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país. De igual manera, todos tienen el deber de coadyuvar los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley. Toda persona de conformidad con la ley debe defender, perseverar y desarrollar nuestro país. Para culminar, en el artículo 135 asegura que las obligaciones que corresponden al Estado conforme a esta Constitución, en cumplimiento a los fines del bienestar social general, no excluye que en virtud de la sociedad y responsabilidad social y asistencia humanitaria corresponda a los o a las particularidades según su capacidad. Basándose en los artículos números 2, 7, 9 y 18 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, estipula que en cuanto a los derechos civiles y políticos, se pueden considerar que la seguridad de la nación está fundamentada en el desarrollo integral y es la condición, estado o situación que garantiza el goce y ejercicio de los derechos y garantías en los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar de los principios y valores constitucionales de la población, desde un sistema democrático, participativo y protagónico, libre de amenazas de supervivencia, su soberanía y la integridad de su territorio y demás espacios geográficos. La disposición del presente decreto con rango, valor y fuerza de la ley orgánica será obligatorio su cumplimiento para las personas naturales o jurídicas en cual sea su caso, para que luego se encuentre con las excepcionales que determinan las leyes respectivas. En el artículo número 9 podemos ver reflejado que la familia será protegida como formación integral del individuo, a través de políticas que garanticen el derecho a la vida y los servicios básicos, dirigidos a fortalecer y preservar la calidad de vida de los venezolanos y venezolanas. Finalmente, encontramos en el artículo número 18 que el Estado garantizará la preservación del orden interno. Entiende esto como el Estado es el cual que se encarga de administrar justicia y se considerará los valores y principios consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes, mediante acciones que aseguren el cumplimiento de los deberes y disfrute de los derechos y garantías por parte de los ciudadanos y ciudadanas.
Nos ubicamos en la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en sus artículos 168 y desde el 176 al 182, donde se dispone que la conducta de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se fundamenta sobre la disciplina, obediencia y subordinación y el respeto a los derechos humanos. El ministro del Poder Popular para la Defensa ejerce la rectoría sobre el sector de defensa en materia de derechos humanos y derechos internacionales humanitarios. Los y las integrantes de la Fuerza Armada Nacional deben conocer y hacer cumplir todas las disposiciones legales nacionales en tiempo de paz y en estado de excepción, actuando en el marco del mismo. Estos mismos integrantes deben estar formados y capacitados en materia de derechos humanos. El personal militar en situación de actividad o de reserva activa, así como sus respectivos familiares calificados, tienen derecho a un régimen de seguridad social integral propio, mediante un sistema de protección que comprende el sector de salud, pensiones, vivienda, otras prestaciones y demás beneficios tipificados en la ley. En la Ley Orgánica sobre Estado de Excepción expresa claramente en su artículo número 7 cómo no se podrá restringir lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dando garantía a la vida, el conocimiento de la personalidad jurídica, la protección a la familia, la igualdad ante la ley, la nacionalidad, la libertad personal, la integridad personal física y moral, de no ser sometido a esclavitud ni servidumbre, el debido proceso, el amparo constitucional, el sufragio y el acceso a la función pública y a la información. Cuando analizamos el artículo 156 de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, determinamos la participación ciudadana en la gestión ambiental como un derecho inherente a la esencia y dinamismo de una sociedad democrática. De ese punto derivan formas de acción que generan nuevos espacios de participación efectiva en la gestión gubernamental nacional, estatal y local. Encontramos establecido en el artículo número 4 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo Policial Nacional Bolivariano que los fines del servicio policial son proteger el libre espacio de los derechos humanos, la libertad pública y proteger el derecho social, prevenir los delitos y apoyar a las autoridades competentes y facilitar la resolución de conflictos mediante el diálogo. Estos cuerpos policiales estipulan el artículo número 12 de esta misma ley que actúan con estricto apego y respeto a los derechos humanos, consagrando en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tratados a los derechos humanos suscritos y ratificados por la República, en las leyes que lo desarrollan. Deberán velar por la seguridad ciudadana, coordinar la prestación del servicio policial, adoptar medidas que se consideren necesarias para el mejoramiento policial, velando por su correcta actuación en materia de derechos humanos, manteniendo el registro policial actualizado, estableciendo planes operativos especiales para los cuerpos policiales de tal forma que ayuden a desarrollar situaciones de desastres. Por último, podemos recalcar que en el artículo número 36 de esta misma ley se especifica que los cuerpos policiales estarán desplegados en todo el territorio nacional para garantizar de esta manera el ejercicio de los derechos individuales y colectivos y el cumplimiento de esta ley.